comenzar la clase. Recuerden, ¿qué fórmula teníamos acá? Solamente recordando, ¿cierto? Teníamos que el número de la derecha tenía que ser mayor al de la izquierda. Para que funcionara, nosotros teníamos que aplicar referencias relativas y absolutas correctamente. ¿Dónde poníamos esa fórmula? Acá arriba, dentro del formato condicional, ¿cierto? Pero si la misma fórmula yo la pongo acá, en la celda, fíjense lo que sucede. Me da como resultado falso o verdadero. Bien, falso o verdadero. En otras palabras, fíjense lo que sucede. Cada vez que se pinta es porque la respuesta es verdadero y cada vez que no se pinta es porque la respuesta es falso. ¿Cierto? Por lo tanto, nosotros dentro del formato condicional, nosotros podemos utilizar cualquier función que nos entregue como respuesta un falso o un verdadero. Una de ellas es la misma pregunta que nosotros hicimos, ¿cierto? En otras palabras, nosotros estamos preguntando si esto es mayor que la celda de la derecha y presionamos Enter, nos va a dar como respuesta dentro de la celda o falso o verdadero. Si nosotros ponemos dentro de esta misma fórmula, dentro del formato condicional, nos va a pintar o no pintar, ¿cierto? Para eso entonces es importante que nosotros veamos ahora los comparadores lógicos que existen. Los comparadores lógicos, los signos de comparación y los signos de lógica son los que me entregan como resultado un falso o un verdadero. Y eso se encuentran acá. Esto es lo que vamos a alcanzar a ver. Bien, voy a agrandarlo para que se vea mejor. Ahí. Bien. Los comparadores o los operadores de comparación siempre entregan como resultado o falso, ¿cierto? Verdadero o falso. Cualquiera de las dos. Obviamente si se cumple o no se cumple la condición. Ese es el resultado de los operadores de comparación. ¿Cuáles son? Mira, nosotros estábamos utilizando el primero, ¿cierto? Mayor que. También existe menor que, mayor igual, menor igual, igual, y este símbolo que muchas veces nosotros no utilizamos que se llama diferente. Normalmente nosotros hacemos diferente de esta forma, ¿cierto? Cuando nosotros escribimos en el cuaderno. Pero en Excel no existe ese símbolo porque en el computador no se puede poner. Por lo tanto, se pone el símbolo menor con el símbolo mayor. ¿Ya? Este es entonces el símbolo que se utiliza para determinar y describir diferente. ¿Bien? Ese entonces son los operadores de comparación. Veamos cómo se aplican cada uno de ellos y después intentemos ponerlo en el formato condicional para verificar simplemente que se cumpla. ¿Ya? Vamos a ver solo algunos. Fíjense, aquí tenemos y diferente también, ya. Entonces tengo lo siguiente. Tengo A mayor que B, entonces voy a poner ese comparador, ¿cierto? Pongo esto, mayor que B. Si presiono Enter, obviamente va a decir o verdadero o falso, ¿cierto? En este caso es falso. A no es mayor que B. ¿Ya? De igual forma, menor o igual se pone de la misma forma. Se pone menor y después se pone igual. Menor o igual que 3.
igual, fíjense que cuando yo escribo una fórmula, el primer es igual, ¿cierto? Y después tengo que poner un segundo es igual. El primer es igual habla acerca de, o le dice a Excel, ojo, aquí yo voy a poner una fórmula. Recuerden que toda fórmula, toda referencia, ¿cierto? Comienza con un símbolo o un signo es igual. Y el segundo es igual, ya me sirve a mí para comparar las dos referencias que yo tengo. Presiono Enter. Y el símbolo diferente, entonces, ¿cierto? Diferente de 3. ¿Son diferentes? Me va a decir verdadero, ¿cierto? Y como son referencias relativas, yo las puedo copiar hacia abajo, de esta manera. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo cualquiera de estas la pongo dentro de formato condicional? Me va a dar exactamente el mismo resultado. Veamos esto. Voy a poner acá con signo peso, ya, para poder copiarla. Entonces voy a seleccionar esta celda y me voy a formato condicional. Si alguien va teniendo dudas, chiquillo, vaya consultando de inmediato, por favor. ¿Ya? Yo voy a seguir avanzando en la materia, pero si alguien tiene dudas, vaya consultando, preguntando de inmediato. Voy a formato condicional, pongo nueva regla, pongo la fórmula, ¿cierto? La misma, exactamente la misma fórmula que yo tengo acá, y pongo cualquier color, ¿cierto? Simplemente para que se verifique el formato condicional. Lo voy a dejar con letras blancas para que se note la letra. Ahí. Ahí está la fórmula y entonces pongo aceptar. Esto es algo que nosotros ya vimos, ¿cierto? Pero ahora con el signo o el símbolo diferente. Y entonces donde aparece, oh, lo puse acá arriba, ¿ya? Pero el primero es verdadero, el segundo también es verdadero y el tercero es falso, ¿cierto? Si cambiara el número de arriba, es decir, fuera un 2, aparecería falso y significa entonces que no se pinta, ¿cierto? Por lo tanto, fíjense entonces, chiquillos, por favor, que todos estos símbolos, toda esta simbología, me entrega dentro de la celda, si yo lo anotara dentro de la celda, me entrega como resultado falso o verdadero. Si yo lo anotara dentro de formato condicional exactamente lo mismo, cuando es falso, no se cumple el formato condicional, es decir, no se pintaría nada, y cuando es verdadero, se cumpliría lo que produce entonces que aparezca pintado, ¿cierto? Con esto entonces es los operadores de comparación. Mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual y diferente. Ahora que ya hemos visto los operadores de comparación, veamos las funciones lógicas que existen. Tenemos dos funciones lógicas. Las funciones lógicas, al igual que los operadores de comparación, tienen como resultado final o verdadero o falso. ¿Bien? Verdadero o falso. Bien, tienen estas dos funciones. Vamos a ver cómo funcionan. Tenemos la función i, tenemos la función o. Cuando yo pongo la función lógica i, todas las condiciones se deben cumplir. ¿Ya? Estoy hablando de que hace frío y está lloviendo. ¿Se entiende? Es decir, se están cumpliendo ambas cosas a la vez. Cuando yo pongo la función o, me basta aquí en Excel con que una de las funciones se cumpla.
¿Una de cuántas? Una de todas las que existan. Yo podría poner mil condiciones, pero con que una se cumpla, el resultado será verdadero. Bien, cuando yo pongo i, se deben cumplir absolutamente todas las funciones para que el resultado sea verdadero. Bien. Veamos un par de ejemplos de eso. Acá yo los tengo ya hechos, pero hagámoslos de nuevo. ¿Cómo es o cómo se escribe la función i? Bueno, lo primero que yo debo hacer, si es una función, empezar con un es igual. Después poner i y abro paréntesis. Fíjense que inmediatamente acá abajo va a aparecer lo que yo debo poner. ¿Cierto? Fíjense, y abre paréntesis, aquí debo poner un operador lógico o valor lógico. Punto y coma, el segundo, punto y coma, el tercero y así sucesivamente. Entonces yo quiero poner acá que aparezca verdadero cuando el A sea igual a 10 y cuando el B sea igual a 10. Es decir, estos son los A, estos son los B. ¿Cierto? Cuando ese número sea igual a 10, es una condición, punto y coma, cuando ese número sea igual a 10. Si presiono Enter, ¿cuál será la respuesta, chiquillo? Falso. Si presiono Enter, ¿cuál será la respuesta que va a aparecer ahí en la casilla? Falso, profe. ¿11? Falso. Ah, falso, correcto. Entendía 11, disculpe, por No, eso es es que que... tengo el micrófono muy lejos. Ahí Ah, sí. ya. Correcto, falso. ¿Por qué? Porque no se cumplen las dos condiciones, ¿cierto, chiquillo? No se cumplen las dos condiciones, es falso, correcto. Si yo tirar esto hacia abajo, ¿cierto? ¿Dónde se cumple solamente? Cuando ambas condiciones se cumplen. No me basta con que una condición se cumpla, ¿se entiende, no? Basta que una no se cumpla para que diga falso. Yo aquí podría seguir poniendo condiciones, pongo punto y coma, podría poner que esto sea igual a 5, ¿se entiende, no? Podría seguir poniendo la condición que yo deseo, ¿ya? Podría poner 3, 4, 5 condiciones. Y cuando utilizo la función i, estoy hablando que se deberían cumplir todas las condiciones que están dentro del paréntesis, ¿bien? La función o funciona diferente, ¿ya? En modo de sintaxis se escribe exactamente igual, la única diferencia que no pongo i, sino que pongo o, nada más. Y entonces pongo exactamente lo mismo que antes, ¿cierto? G15 igual a 10. Si yo presiono aquí Enter, ¿cuál será la respuesta que me otorgue que aparezca en la celda? Ese es verdadero. Este es verdadero, correcto, Javier. Sí, porque se cumple a un lado. ¿Por qué? Porque me basta con que una condición se cumpla. Ahí se cumple, ¿cierto? Ese es igual a 10. Por lo tanto, presiono Enter y me da verdadero. ¿Ya? Así funciona, así es entonces la función O. Verdadero, verdadero, verdadero. ¿Por qué razón? Porque este es igual a 10, este igual a 10. Aquí los dos son igual. Aquí es falso. Porque no se cumple ninguna condición. No se cumple la primera condición, no se cumple la segunda condición. Por eso aparece falso. ¿Ya? En el O me basta con que una condición se cumpla, ¿para qué? Para que aparezca verdadero. Y en el I tienen que
todas las condiciones, ¿cierto? Todas las condiciones. Es exactamente lo mismo que decía acá. Todas las condiciones y aquí algunas, bueno, quiere decir mínimo una se tiene que cumplir. Hagamos un ejercicio para ver si lo entendemos. Aquí. Iron, dígame no. No, parece que no. Profe, lo pasé a tratar. Ya. Tenemos este pequeño ejercicio. Yo quiero saber si es que este valor se encuentra entre el inicio y el fin. ¿Ya? Quiero saber si este valor se encuentra entre el inicio y el fin. Si se encuentra entre medio, quiero que aparezca aquí verdadero. Si no se encuentra, quiero que aparezca así, si este fuera 7, quiero que aquí aparezca falso. Intenten hacer este pequeño ejercicio ustedes, por favor. Sin copiarlo, sino que háganlo. Utilizando todo lo que nosotros ya hemos visto. Profe, disculpe, ¿cuál fue la instrucción? Aquí tiene que ¿Sí? aparecer o verdadero o falso, dependiendo si este valor se encuentra entre el inicio y el fin. Aquí, por ejemplo, debería aparecer falso, ¿cierto? Porque el 7 no está entre el 2 y el 6. Si este fuera un 4, por ejemplo, aquí debería aparecer verdadero, porque este valor se encuentra entre medio de esos otros dos. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya. Y hay que hacer una fórmula y que me funcione. Bien, pudimos hacerlo, ¿no? Primero, levante la mano. ¿Quién lo pudo hacer a esta altura? ¿Quién lo pudo hacer? Nadie. Ya, chiquillo. Sigan nomás. Yo, pero no sé si está bueno. Veamos, pues, Sofía. Analicémoslo entre todos. Yo le voy a ayudar con lo primero. Es igual. Así parte. Es I, ¿Ya? H, o sea, paréntesis, H21 ¿Correcto? es mayor a 2, punto y coma, ¿Mm? H21 menor a 6. Menor a 6. Correcto. ¿Por qué tenía tanta duda? No sé, es que, no sé. No, está excelente, Sofía. Muy bien hecho. ¿Ya? Fíjense que aquí, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Se tienen que cumplir dos condiciones. Y claro, el valor para que esté entre medio de ambos tiene que ser mayor que el inicio y el valor para que esté entre medio de ambos debe ser menor que el fin, ¿cierto? Ahora, presiono Enter y claro, me da entonces verdadero. Si este número fuera 7, el ejemplo que estamos poniendo sería falso. ¿Por qué? Porque se encuentra
sobre estos valores, ¿cierto? Si yo pongo 6, también me va a aparecer falso en este ejemplo. ¿Ya? A lo mejor si yo quisiera incluir los límites inferiores y superiores, ¿cómo debería solucionar ese problema aquí en la fórmula? Para que incluyan estos límites. Poner mayor o igual y menor o igual. Correcto, ¿cierto? Mayor igual y menor igual. Bien, ¿quién no entendió lo que nosotros estamos haciendo? De los presentes. Habemos poquitito hoy día, 22 personas conectadas. ¿Quién no entendió? Eso es importante, chiquillos. No tengan miedo de decir, sabe que yo no entendí. Ahora, si todos entendieron, estamos excelentes. Pero si alguien no, dígalo nomás. Profe, Dígame. ¿lo podría explicar de nuevo, por favor? Pero por supuesto, por supuesto. Por supuesto que sí. Aquí entonces, ¿qué estamos haciendo? Estos son números, ¿cierto? Entonces decimos, el número de inicio es el número 2, el número del fin es el número 6. Y yo quiero saber si ese valor se encuentra entre medio de esos números. Es decir, quiero saber si se encuentra aquí, opción 1, ¿cierto? O se encuentra o es más chico o es más grande. Esas son las dos opciones que yo tengo, ¿cierto? O se encuentra comprendido aquí, está entre medio de esos valores. Eso es lo que yo quiero saber. Bien. Por lo tanto, fíjense, ¿qué es lo que yo hago para saber eso? Yo hago lo siguiente. Para saber si está comprendido entre ese valor, acá en este lapsus de número, primero yo debo especificar que el número debe ser mayor o igual que 2. Eso es lo que yo estoy haciendo. Deben cumplirse dos condiciones. ¿Qué pasa si yo pongo solamente mayor o igual que 2? Solamente mayor o igual que 2. Podría anotar 8 y me sale verdadero. No quiero que eso pase, ¿cierto? Yo podría anotar 10 y me sale verdadero porque es mayor o igual que 2. Por lo tanto, me doy cuenta que aquí yo debería poner dos condiciones, ¿cierto? Dos condiciones. No me basta solo con una condición. Una condición es que debería ser mayor o igual que 2. Y la otra condición es que debería ser menor o igual que 6. Son dos condiciones. No me basta solo con una. ¿Se entiende por qué son dos condiciones o no? Profe, Sí, excelente. Entonces, fíjate que por eso son dos condiciones. Ahora, ¿necesito que solamente se cumpla una condición o necesito que se cumplan las dos condiciones a la vez? Entonces, como necesito que se cumplan las dos a la vez, no me basta con que se cumpla una, porque el número 1, por ejemplo, no está entre medio, pero sí cumple esta. El número 8 no está entre medio, pero sí cumple la otra. Pero, por ejemplo, voy a ir para atrás, el número 4, que es el número que estábamos poniendo, cumple ambas condiciones. Cumple que es mayor a 2, también cumple que es menor a 6. De esa forma yo puedo saber si el número está entre medio de estos otros dos números, cumpliendo ambas condiciones. Ahora entonces yo debo evidenciar y decir, ok, ya sé que hay que cumplir ambas condiciones. ¿Qué función me sirve? ¿La función y o la función o? ¿Cierto? ¿Cuál de las dos? Y entonces me doy cuenta que la función y hace que se cumplan todas las condiciones a la vez
La función O no me serviría en esta oportunidad. Y entonces voy acá, ¿cierto? Y pongo la función I. Eso es lo primero que hay que entender. Pero yo hice ese análisis previamente en mi cabeza, ¿cierto? Dije, ok, aquí se deben cumplir las dos condiciones a la vez. Y por eso utilizo la función I. Y ahora debo ver cuáles son las dos condiciones. Bueno, primero que el valor, el número que se encuentra aquí, ¿cierto? Debe ser mayor que este número. Ahora, si yo lo quisiera incluir, es decir, incluyendo los límites, le pongo mayor o igual. Eso es lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Mayor o igual que 2. Este valor tiene que ser mayor o igual que 2. Y existía una segunda condición, que es lo que nosotros estábamos viendo, que este valor sea menor o igual que lo que contenga el fin, ¿cierto? H21 menor o igual que G21. Y eso es lo que nosotros estábamos poniendo, ¿cierto? Pero fíjate que con la función I se cumplen ambas condiciones. Esa es una condición, hasta ahí, ¿cierto? Y esta es otra condición, hasta ahí. Son condiciones de comparadores lógicos, que es lo que nosotros vimos allá arriba. Y la función lógica I cumple estos dos comparadores, lo une, porque son dos condiciones que está uniendo. Podríamos tener más condiciones, capaz, en una de esas, ¿cierto? Pero une esas dos condiciones. Un poquitito mejor, ¿o no? La explicación. Profe, gracias. ¿Hay alguien que aún no entienda lo que estamos haciendo? No tengan miedo. Profe, Dígame. a mí no me deja poner la fórmula. Y ya, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Pongo la fórmula, pero al poner el segundo valor, me salta un error. Correcto. ¿Y si nos puede compartir No me va a pantalla? reconocer como fórmula. Correcto. Sí, Si comparte pantalla, yo le ayudo. sí, la voy a borrar ahora. Ya. Ahí está. ¿Ya? Ya, por ejemplo, ya este. Todo depende de tu Excel. Espérese. No siga. Vaya para atrás. Ya. Todo depende de tu Excel. Fíjate tu Excel, cómo te aparece abajo la sintaxis. Ahí abajo. Eso ahí. ¿Qué es lo que dice? Que no está activado. No, pues hijo. Abajo de lo que tú estás No, escribiendo. ahí dice y valor lógico 1, ¿Ya? después dice valor lógico No. 2. Y entre medio de los dos, ¿qué dice? ¿Qué hay? Una coma. Ah, quizá está configurado solamente para Correcto. la coma. Esa es tu razón, es la razón de que aparece mal. Porque tú debes seguir la sintaxis de tu Excel, ¿ya? Yo no sé Ah, qué. está configurado por cada año. Correcto. Ah, ya, profe. Esa es la razón. Pero ponlo para que todo nos salga que aparece correcto. Ya. Ya pusiste menor y menor. Ojo Sí, ahí. sí, sí. Ahí está. Pero no puede ser mayor que el 6. No, está al revés, está al revés, está al Sí, revés. eso, ya. Mejor, ahí mejorelo. Ahí está, profe. Ya, pero la primera función, a ver, veámosla. Es que me parece algo extraño. F21. F21. El 2 es menor que el Ah, lo pusiste al revés. 4. Sí. Correcto, ya. Ok. Ya se entiende. Ya, pero fíjate, la única razón que te parecía error era porque no había que poner punto y coma, sino coma en tu Excel. Por eso igual nosotros tenemos que fijarnos
¿Cómo aparece la sintaxis abajito cuando ponemos la función i? ¿Cierto? Esa es la única razón. Ya, profe. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta o duda, chiquillo? Vamos relativamente bien, parece. Bien. Vamos a hacer aquí un ejercicio con respecto a esto. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que yo tengo un proyecto de pintar una casa. Entonces, aquí tengo las actividades, ¿cierto? Entonces, antes de pintar, tengo que limpiar, comprar la pintura, pintar, esperar. Ya, son 4 actividades que yo tengo que hacer. Y estas actividades las voy a realizar desde hoy día en adelante. Entonces pongo inicio, fin. Ya, yo sé que esta actividad voy a empezarla el día de hoy. Ya, la empiezo el día de hoy. Esta otra actividad, limpiar y comprar la pintura también, porque no me demoro todo el día en limpiar. Bien. Pintar ya lo hago mañana. Cero cuatro. Y me demoraré 3 días, ¿cierto? El 7 del 6. Ya. Bueno, limpiar termino el mismo día, por ejemplo. Termino el mismo día. Comprar la pintura también termino el mismo día. ¿Ya? Y pintar aquí me va a demorar 3 días. Y voy a esperar un día completo. ¿Ya? Fíjense que tengo actividades, ¿cierto? Y además tengo cuándo comienza la actividad y cuándo termina. ¿Ya? Esta termina el mismo día, también termina el mismo día. Esta comienza, aquí ya me demoro 3 días pintando y espero un día y está listo. ¿Bien? Acá entonces tengo un calendario y este calendario comienza el 1 de junio. Bien, el 1 de junio del 2020. Ya nosotros hemos visto esto, ¿se acuerdan? Y yo puedo poner un formato de las celdas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto, cierto? No hace mucho que lo vimos. ¿Ya? Y entonces pongo así. Ok. Fíjense lo que tengo aquí. No sé si ustedes han visto esto. Esto se llama normalmente Cartagena. Bien. El ancho lo voy a disminuir. Voy a ponerlo en 5 para que se vea todo. ¿Qué es lo que yo deseo? Yo deseo con formato condicional, ¿ya? Con un formato condicional, que se pinte exactamente donde corresponde la fórmula.
donde corresponde la actividad, cuando inicia y cuando tiene el fin. Por ejemplo, pintar. ¿Qué es lo que yo quiero que aparezca? Con formato condicional. Automáticamente quiero que se pinten estas celdas, ¿cierto? Lo voy a pintar a la mala, así con amarillo. Esto es lo que yo quiero que aparezca, pero con una fórmula, ¿cierto? Acá, también con fórmula. Aquí. Esto lo voy a modificar para que sea más entretenido. Del 1. Ahí. Y esto aparezca así pintado. ¿Cierto? Eso es lo que yo quiero o deseo que aparezca, pero obviamente con fórmula y automático. Es decir, si yo cambio algo aquí, también quiero que cambie automáticamente a dónde se pinta. ¿Son capaces de hacerlo ustedes, chiquillos, por favor? Intentemos hacer este ejercicio que acabamos de inventar, pero utilizando formato condicional, ¿cierto? Yo no hagan lo mismo que yo pintarlo ahí arriba con el tarrito de pintura, ¿cierto? Sino que simplemente para que se entienda lo que yo deseo. Lo voy a copiar aquí abajo, ¿ya? Y aquí abajo después revisamos y pongo la función como corresponde. Simple, ¿ya? Ahí. Bien, chiquillos, intenten hacerlo ustedes, por favor. Eso es lo que necesitamos.
Me avisan cuando terminen, chiquillos, porfa. O me van avisando, yo ya terminé ya. De esa forma podemos ir sabiendo. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Cómo van ahí con este ejercicio? ¿Está difícil, chiquillo, o no? ¿O algunos ya lo han podido sacar? ¿Lo han podido hacer con formato condicional? Profe, yo no lo pude hacer. ¿Puedo hacerlo, por favor? Ya, Ronald. ¿Y el resto? Tampoco, profesor. ¿Podría explicarlo? Sí, por supuesto que lo vamos a explicar.
¿ya? Pero quiero que el resto también lo intenten. Ahora, cuando ya se dan por vencido, lo hago yo, ¿cierto? Pero la idea es que podamos intentarlo. Eso es lo que se desea, ¿ya? Que lo podamos intentar y que podamos entender también lo que estamos haciendo, ¿ya? No es un ejercicio difícil. De hecho, ya hemos pasado todo como para poder hacerlo, pero necesita concentración. Ese es el tema. Ya, ¿nadie más comenta nada? Supongo que nadie lo pudo realizar, ¿cierto? ¿O alguien lo No, pudo? estoy tratando. Excelente, muy bien. Vamos a esperar unos minutitos entonces a que los que están intentando puedan llegar a la solución solito, ya. Eso es lo que se busca. No, profe, no me salió. Ya, igual bien. Voy a poner aquí día y mes nomás. Que se vea bien. Ya. Entonces, veamos qué sería lo lógico acá hacer. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Discutámoslo verbalmente, ¿vale? ¿Qué deberíamos hacer, Francisca? Discutámoslo y después lo hacemos. Pero razonémoslo primero, entre todos, ¿vale? ¿Qué deberíamos hacer aquí? Pola Novoa. ¿Qué deberíamos hacer aquí? Ya, Francisca entró recién, me dice. Pola, ¿está por ahí o no? Sí, dígame. ¿Qué deberíamos hacer aquí? No lo sé. A ver. Porque eso influye mucho, po. Yo no puedo hacer algo que no entiendo. Por eso estoy preguntando eso. ¿Ya? Fíjate arriba del ejemplo. Ese sería el resultado que nosotros buscamos. Explícalo verbalmente. Eso es lo que necesitamos. ¿No? No puedo La explicarlo. Ya, está bien, está bien. Veamos a alguien más. Ya me salió. ¿Cómo, Sofía? Que ya me salió. Ah, excelente, muy bien, muy bien. ¿Ya? Pero vamos a ir pasito a paso, ¿ya, Sofía? Para que el resto también lo pueda entender. Franco, ¿qué deberíamos hacer aquí? Franco Retamal. Profesor, a mí no me dio. Sí, sé que no le dio, po, pero ¿qué deberíamos hacer? Verbalmente, no quiero que me dicte la fórmula. ¿Qué deberíamos hacer? El pintar la celda correspondiente a los días que hace la actividad. ¿Esta se debería pintar entonces? Sí, ¿Y por qué sí?
Porque se limpia del 1 al 3 de junio. Ya, del 1 al 3 de junio. ¿Y por qué esta se debería pintar, po? Eso no lo entendí. Porque realicé actividades en esos días. Ya, pero ¿qué tiene que ver esa celda? ¿Qué es esta celda? ¿O qué día representa esta celda? El 1 de junio. El 1, sí. ¿Cómo sabes tú que representa el 1 de junio? Porque ahí dice, po, el 1 del 6. Correcto, porque el 1 de junio, porque está acá arriba, ¿cierto? El 1 Y de al lado junio. también está Bueno, pero esta celda, ¿qué día representa? el 1. ¿Y por qué lo sabes? Porque arribita sí sale. Arriba, no tiene nada que ver al lado, ¿cierto? Arriba, tú sabes que esta celda representa el 1 de junio. Pasa lo mismo acá arriba, ¿cierto? El 1 de junio. Es decir, ¿cuándo se va a pintar esta celda? Explíquenme en voz alta. ¿Cuándo se va a pintar esta celda? Francisco Contardo, ¿cuándo se pintará esta celda? No está Francisco, parece. Don Pablo Araya, ¿cuándo se va a pintar esta celda entonces? ¿Qué condición debiese tener? Que la fecha está entre la de inicio y fin. Correcto. Aquí se va a pintar cuando la fecha de arriba está entre inicio y fin. Fíjense que algo muy parecido a lo que estábamos haciendo recién, ¿o no? ¿Cierto que era bien parecido, no, chiquillo? Sí, profe. ¿Qué función Sí. deberíamos utilizar entonces, si es tan parecido a lo que estábamos haciendo recién? ¿Qué función utilizamos para poder hacer esto? ¿Esa de la I? Deberíamos utilizarla ahí porque tiene dos condiciones, ¿o no? Sí, pero yo intenté hacerlo así, pero no caché cómo ponerle color. Ah, pero el color se pone acá en formato condicional, pues, hijo. ¿Pero se puede escribir la forma en el formato condicional? Sí, pues. ¿Sí? Ah, ya voy a Entonces, cachar. seleccionamos todas las celdas, ¿cierto? Seleccionamos todas las celdas y nos vamos acá arriba a formato condicional. Ponemos una nueva regla, fórmula, ¿ya? Y aquí ponemos el color, pues voy a poner un diferente de amarillo, ya, verde. Por ejemplo, no. Y aquí entonces pongo la función. Nosotros lo habíamos hecho, ¿cierto? Entonces pongo es igual y abro paréntesis. ¿Cuál será la primera condición que se debe cumplir? Se debe cumplir que el E13 tiene que ser mayor o igual que C14. ¿Estamos de acuerdo o no? E13 tiene, perdón, E13, ahí sí. Tiene que ser mayor o igual que C14. Pregunta hasta ahí, algo que no se entienda. Ya parece que sí se entiende. L13. Sí, E13, ¿cierto? Es decir, perdón, es decir, a donde dice 1 de junio. El 1 de junio tiene que ser mayor o igual que el inicio. Eso es lo que yo estoy poniendo. Y menor. Ah, no, pues no hay. Está bien, ya entendí. ¿Cierto? ¿Se entiende? Esa es una condición. Tiene que ser mayor o igual que el inicio. Para que se pinte, porque fíjate que eso sucede acá arriba. Este número, ¿por qué se pinta? Porque es mayor o igual que el inicio, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué el 4 de acá no se pinta?
porque el 4 también es mayor o igual que el inicio. Por lo Pero tanto, ¿sí? Dígame nomás. no está en el delfín. El delfín, por cierto. Porque el 4, si bien es cierto, cumple una condición, no cumple la otra que necesitamos. Entonces aquí debo poner otra, ¿cierto? Otra condición. ¿Y cuál sería la otra condición? Que debería ser menor o igual al fin. A eso te refieres tú, ¿cierto, Constanza? Constanza parece que me está hablando. Era No, yo. Pola. Sí, era eso. Ya. Entonces la otra condición es E13 tiene que ser menor o igual que D14. ¿Qué pasa? Ahí tenemos lista nuestra función, ¿o no? ¿La tendremos lista, chiquillos? La primera sí. Es que es solo una. Hay que fijar la celda, ¿no? Claro. Fíjate que yo, Sí. ojo con esto, yo siempre, mira todo lo que seleccioné. Yo selecciono todas las celdas que quiero que se aplique esta regla. Mira, las seleccioné a todas, por lo tanto aquí se anota solo una fórmula. Ojo con eso, ¿ya? Se anota solo una fórmula, pero esta fórmula me debería funcionar para todo, para todas las celdas. Es decir, Excel automáticamente la va a copiar hacia el lado y hacia abajo. Y va a rellenar todo esto con la fórmula. Eso es lo que va a hacer. Yo anoto solo una, por lo tanto, esta me debería funcionar para todas si es que se copiara. Y por eso debo utilizar de buena manera las referencias relativas y absolutas. Bien, entonces ponemos lo correcto. El análisis que nosotros debemos hacer es el siguiente. Cuando esto se copia hacia abajo, quiero que el 1 de junio también se vaya hacia abajo. Eso lo más probable es que no quiero, ¿cierto? Si voy copiándolo hacia abajo, no quiero que el 1 de junio se vaya hacia abajo. Por lo tanto, el E13 debo fijar el 13, ¿cierto? Y acá también E13, ¿cierto? Fijo el 13. Ahí. Cuando lo copio hacia el lado, quiero que el 1 de junio pase a ser 2 de junio. Eso sí quiero, ¿cierto? Quiero que aquí se pregunte por el 2 de junio y acá por el 3 de junio y aquí por el 4. Por lo tanto, sí quiero que se vaya hacia el lado, por lo tanto, la E la dejo, la dejo libre, ¿cierto? Relativa. Y entonces debo analizar esto otro ahora. Cuando yo lo copio hacia abajo, quiero que el inicio se vaya hacia abajo o el fin se vaya hacia abajo. Sí, quiero que eso suceda, ¿cierto? Pero cuando lo copio hacia el lado, para acá, para acá, para acá, quiero que el inicio y el fin también se vayan corriendo hacia el lado. No. Eso no quiero. Por lo tanto, antes de, es decir, ¿qué quiero fijar? Quiero fijar la C y quiero fijar la D, ¿se entiende, no? Por lo tanto, antes de la C Columna. pongo el signo peso, antes de la D pongo el signo peso. ¿Debo hacer este análisis? Obligatorio. Esto nosotros ya lo hemos visto todo el semestre, chiquillo. Igual me gasto un poquitito de tiempo para hacerlo paso a paso. No debiera hacerlo, pero por si acá hay alguien que aún no entiende bien el análisis de la referencia, ¿ya? Pongo aceptar y entonces me debería dar correctamente todo. ¿Se dan cuenta o no? ¿Cuál es la gracia de esto? Es que yo cambio este número, por ejemplo, digo, no, esto es hasta el 9. Y entonces se debe pintar automáticamente hasta el 9. ¿Cierto? Esto es desde el 2, el 3. Y se pinta desde el 3 en adelante. Por eso esto es mucho mejor que lo de arriba, porque lo de arriba está pintado a la mala. Está aquí arriba, ¿no? ¿Cierto? Y esto entonces queda automático. A esto se le llama carta Gantt. ¿Han visto carta Gantt alguna vez o no? En administración. Este es un ejemplo de realizar una carta Gantt solamente con las cosas que ya sabemos.
utilizando formato condicional, y los comparadores lógicos que acabamos de saber. Fíjense aquí la gran diferencia que existe al utilizar o no una fórmula en el formato condicional. Eso quiero que ustedes puedan observar. Cuando yo utilizo formato condicional de fórmula, lo que yo pinto puede ser una celda diferente de donde se encuentra la condición. ¿Cierto? Hoy día vimos, Francisca, como entró un poquito tarde, vimos esta hoja, comparadores lógicos. Eso fue lo que vimos. ¿Ya? Entonces vimos todos los operadores, mayor, menor, igual, igual y diferente. También vimos la función lógica y la función lógica o. Bien, y todo esto, todos los operadores lógicos, todos los comparadores lógicos, yo lo puedo utilizar en formato condicional. ¿Por qué razón? Porque me entregan como respuesta o verdadero o falso. ¿Ya? Pero después de la clase entra el video, ¿ya? Porque lo voy a dejar listo, ¿vale? Eso. Entonces ves la clase del inicio y no tendrías problema. Bien, pero entonces fíjense que todos esos comparadores lógicos yo los puedo poner en formato condicional, recordando lo que estábamos viendo. ¿Y por qué? Es porque me entrega como resultado o un falso o un verdadero, ¿cierto? Por eso yo lo puedo poner ahí. Pero entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo, fíjense que aquí yo pinto celdas y la condición se encuentra en otras celdas, ¿cierto? Es diferente cuando yo pongo acá resaltar reglas, por ejemplo, mayor que, menor que, entre. Yo podría haber utilizado esta, se encuentra entre, porque al final el 1 de junio se encuentra entre estos dos. Pero acá no puedo pintar una celda diferente, ¿cierto? Si yo quisiera pintar acá estas fechas, yo podría haber puesto ¿entre qué? Entre ese y este. Claro, fíjate, se pintan. Pero, ¿qué es lo que se pinta? Exactamente donde se encuentra la condición. Se pintan las celdas que contienen los datos, para que se entienda lo que yo estoy diciendo. ¿Cierto? Pero con fórmula yo puedo pintar y seleccionar otras celdas diferentes. Yo puedo seleccionar las celdas de acá, da lo mismo. Y pongo la fórmula y la condición se encuentra en otro lugar. Esa es la gran diferencia de poner formato condicional con fórmula o sin fórmula, ¿cierto? Porque acá yo puedo pintar cualquier otra celda. Puedo pintar las celdas de acá arriba si quisiera. Si se cumple la condición que se encuentra acá. O puedo pintar acá, o puedo pintar donde yo seleccione. Después voy a formato condicional y ahí entonces se aplica las reglas. ¿Ya? De acuerdo a esto que nosotros estamos viendo, entonces, chiquillos, dudas, consultas. Yo pusiera 11 de junio y se pinta hasta el final, ¿cierto? Está muy bueno esto. Quedó excelente. Consulta o dudas de algo que no se haya entendido de lo que estamos viendo. Profe, ¿esto entra al control? Mire, la verdad es que parece que la próxima clase, o sea, la próxima semana parece que no tenemos clases, Semana de ¿cierto? receso. Semana de receso. Entonces lo más probable es que la que volvamos después, nosotros hagamos nuestra primera prueba, el 17. Y Ya. entra hasta aquí. Por lo tanto, no tendremos control, sino que tendremos prueba. ¿Ya iba a ser algo así como los controles o Correcto. más teórico o algo Una así? prueba es como un control más largo. Más largo. ¿Cuándo, pero ¿cuándo ¿nos va a es? dar la hora completa? El 10. ¿Cuándo Correcto. es? Es el 17. 17. ¿Ya? Como la próxima semana tenemos semana de receso,
El 17 vamos a tener nuestra prueba número 1. ¿Y hasta dónde entra? Hasta aquí, hasta donde estamos viendo. ¿Desde dónde? Desde el día 1. Desde el día 1 hasta aquí. Profe, y el último control. Aún no tengo Estará- No, todavía no tengo las notas porque me demoro un poquito más en revisar, como son ya controles un poquitito más largos. ¿Ya? ah, Es por eso. Pero durante la ya, semana los pero voy a tener. no tomamos en cuenta el signo peso, profe. Varios no lo pusimos. El signo peso, ya, ahí veremos, ya tranquilo. Don Ronald. Sí, mucho no lo pusimos, así que Ya, para que no no lo lo tomen en vamos, cuenta. me comprometo a no tomarlo en cuenta, ¿vale? Ya, así me gusta, sí. Sí me gusta. Ya, dejémoslo así entonces. No Ya, la, gracias, profe. no la embarre más. Mejor cuando ya uno logra algo, lo deja así mejor. Pero ahora consultas, dudas, chiquillos. Algo que no se entienda de lo que nosotros estamos viendo. Parece que sí se entendió bastante, ¿cierto? Ya, parece que varias personas entraron después. Entonces les recomiendo que puedan ver este video, ¿ya? El formato condicional, como ustedes lo pueden ya apreciar, nosotros ya somos capaces de hacer ciertas cosas bastante interesantes, ¿cierto? Y que de forma automática aparezcan, ¿ya? Ya somos capaces de ciertas cosas, a eso es lo que yo voy, ¿cierto? Somos capaces de producir informes, somos capaces de realizar cosas, ¿cierto? Automáticas. A eso es lo que yo me refiero, ¿ya? Esto fuera 7, ¿cierto? Está muy bueno. Bien, y hasta aquí entonces estaríamos por hoy, niños. ¿Ya? Una clase cortita. Ojalá que puedan disfrutar esta semana de descanso. em, Relájense, ¿cierto? Tomen aire, inhalen, exhalen. ¿Ya? Que estén muy bien de esta semana de receso. ¿Ya? Igual es un tiempo complicado, difícil. Yo nunca antes había hecho clase online de esta manera. Ojalá que se entienda bastante bien. ¿Ya? Me gustaría a lo mejor una retroalimentación de parte de ustedes. Pues, no son muy buenos opinando, entonces me gustaría escuchar qué les ha parecido. ¿Han entendido las clases? Mostrándolas así desde Excel, los videos a lo mejor han ayudado bastante. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Qué opinan ustedes? ¿Han entendido las clases de Excel tomando en cuenta que es una clase como práctica, por cierto? ¿Han visto los videos? ¿Les ha ayudado? ¿Se entiende, digamos, la materia o no? ¿O es difícil poder asimilarla? No sé, profe, para mí por lo menos ha sido igual fácil porque yo igual cacho caleta de computadora y del Excel por lo menos. Correcto. Pero otros que no tengan experiencia en computación o algo así, no sé qué tan fácil haya sido. Claro, a eso va la pregunta. Buena acotación. ¿Ya? Hay personas Profe, que... Sí, dígame. no, que a mí al menos me ayuda que las clases queden grabadas porque puedo como repetirlas las veces que quiera. Pues, entonces, si no caché algo, veo la clase de nuevo y queda más claro. Excelente, excelente, sí, sí, eso ayuda mucho. El tema de subirlo a YouTube también yo creo que ayuda, hartos me han dicho eso, ¿cierto? Porque lo pueden Sí, ver desde el celular, desde cualquier lugar, entonces eso igual ayuda. sí, eso es útil porque igual en clases presenciales uno tiene la información y si no, después se le olvida, no tiene cómo volver a ver. Claro, claro que sí. No, bueno, me encanta que eso ayude, ¿ya? Y que se entienda, al final de cuentas, esto que nosotros estamos viendo, Fabricio me dice que los videos también ayudan caleta, entre comillas, cuando uno no entiende y para estudiar también, ¿ya? Eso también, qué bueno. Ya, lo mismo que me estaban diciendo. Esto que ustedes están viendo, chiquillos, es para hacerlo más productivo. Ojo con eso. Se lo he repetido muchas veces, pero la productividad dentro de una empresa influye mucho. Es decir, si ustedes son capaces de hacer esto muy rápido, ustedes van a ser catalogados mejores profesionales
o de mejores resultados que alguien que se demora todo el día. Eso quiero que se entienda, ¿cierto? Hacia allá nosotros vamos enfocados. Nos falta harto de Excel, ¿ya? Al principio nos costó harto, teníamos que repetir muchas las cosas, pero ya creo que tomamos un buen ritmo, ¿cierto? La primera prueba es la prueba más fácil, ¿cierto? No incluye tantas funciones de Excel, cositas básicas, hasta aquí solamente, hasta formato condicional. Tenemos que tener... ¿ya? Tenemos que tener ciertas cosas. Esto ayuda para que ustedes puedan entonces saber cosas muy importantes. Por ejemplo, imagínense ustedes el día de mañana tienen una microempresa. Lo más probable es que no trabajen con ERP. Lo más probable es que no trabajen con algún software muy, muy elaborado. Pero sí pueden hacer informes, pueden manejar bases de datos grandes, gigantes, con Excel. Esto les podría ayudar mucho, ¿ya? Todavía no vemos nada de lo que nosotros tenemos que ver o que sea muy, muy importante. Pero lo otro se basa en esto. Por eso me demoro mucho tiempo en explicar esto. Como esto se basa en lo que vimos en la primera clase. Ustedes han visto que todas las clases hemos visto la referencia relativa y absoluta. ¿Se dan cuenta o no? Si yo no sé la relativa absoluta, no podría hacer esto. No lo podría hacer, ¿cierto? No podría hacer formato condicional. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, la materia siguiente se basa obviamente en la materia anterior. Se basa, y por eso, como esta, hasta aquí es la base de lo que veremos después, necesito tomar cierto tiempo, ¿cierto? Dedicar tiempo a que todos entiendan y asegurarme de que todos entiendan. Por eso normalmente, no sé si le incomoda, pero normalmente yo voy preguntando, chiquillo, consultas, dudas, ¿quién no entendió? ¿Quién tiene problemas? Y algo que le he dicho siempre, no tengan miedo en preguntar. Es necesario preguntar cuando no entiendo. ¿Ya? Es muy, muy, muy necesario preguntar cuando no entiendo. ¿Ya? Sobre todo ustedes deben hacerlo. ¿Bien? Bien, estamos entonces por hoy, niños. ¿Ya? Muchas gracias. Ya tengo un par de comentarios también ahí. Muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias por responder. De esta forma yo tengo un feedback. Entonces digo, ok, está bien. Sigamos haciéndolo de esta forma porque se va entendiendo. ¿Ya? En clase, por último, miro las caras de duda. Entonces digo, no se está entendiendo nada. Pero por acá no tengo esa herramienta, ¿se entiende? Y por eso me veo en la obligación de poder preguntar. ¿Ya? Bien, chiquillos, estamos entonces. Fíjense que con este formato condicional yo lo podría utilizar en muchas cosas, ¿cierto? Si es que algo cumple, si algo no cumple, céntrense en eso, ojo con eso, para la prueba que tenemos que entra hasta aquí, desde la materia número 1, ¿vale? Estamos entonces por hoy. Chao, niños, nos vemos. Que estén muy bien. Chao, profe, Chao, profe, gracias. gracias. Chao, que estén bien, chiquillos. Igual usted. Descansen, intenten descansar, relájense, vean otras cosas, ¿cierto? Chao, Para- profe. Chao, chao, nos vemos.